Capítulo 18, versículos 20 y 21. Esto es algo que yo no lo había mirado de esa manera, ¿verdad? Pero bueno, el Señor me abrió los ojos y miré de esta manera estos versículos. Dice su palabra en Génesis 18, capítulo 18, versículos 20 y 21. Dice: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Padre bendito, estamos delante de tu presencia, Señor. Señor, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que ates todo espíritu inmundo, Señor, que esté en este lugar, Señor, todo espíritu de distracción, Señor. Te pido, Señor, que envíes ángeles con sus espadas desenvainadas, Señor, y que obren grandemente en este lugar, Señor. Que tu presencia fluya, Señor, en cada uno de nosotros, Padre. Que perdones todas nuestras iniquidades y nuestros pecados que nos son ocultos, Padre. Ayúdanos, Señor, a caminar santa y dignamente delante de tu presencia, Señor, porque tus ojos están sobre toda la tierra, Señor, y no hay donde ocultarnos de tu presencia, Señor. Estamos, Señor, delante de ti cada día, cada minuto, cada segundo, Señor. Padre, yo te pido por cada uno de mis hermanos que están presentes, Señor, que nos dé sabiduría y entendimiento, Padre, que nos abra los ojos espirituales, Señor, y que sea usted tocando los corazones de cada uno de ellos, Padre, y el mío, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por este momento de permitirme predicar, Señor, pero te pido que tú hagas milagros, prodigios y maravillas, Señor, mientras yo predico tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido y te doy gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano. De gloria a Dios. Santo es el nombre del Señor Jesús. Yo no sé cuántos de ustedes sabían, hermano, que el clamor, yo le titulé este mensaje, el clamor que clama. ¿Por qué el clamor que clama, hermano? Porque la palabra de Dios dice: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Hermanos, el clamor clama al Señor. Cuando nosotros, hermanos, pecamos contra el Señor, el mismo pecado, hermano, clama a Dios. Usted hace una injusticia, usted hace algo que no debe, hermano, y usted piensa que nadie lo ve porque lo hace en los secretos de su recámara, allá donde nadie lo mira, pero Dios sí lo sabe, porque esa injusticia que usted cometió clama al Señor, ella misma clama al Señor y le dice al Señor: haz justicia. ¿Cómo funciona esto? No lo sabemos, hermano, pero la iglesia de Dios debe saber que cada injusticia, hermano, cada pecado, cada mentira, cada engaño, cada cosa que la iglesia practica, esa misma cosa clama a Dios por sí misma. Y esa cosa o ese pecado o esa iniquidad clama por justicia, por la injusticia que usted ha cometido. ¿Cómo podemos saber esas cosas, hermano? Cuando los pecadores de Sodoma pecaban contra el Señor, no había alguien que le hablara al Señor y dijera: Señor, mira este pueblo pecador. Pero el mismo clamor de la injusticia que ellos hacían clamaba a Dios. Por eso Dios descendió, porque el Señor mismo dijo que el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Dios, hermano, ha puesto algo en nosotros, que Él sabe todo lo que sucede. Cada cosa que nosotros hacemos, Él lo sabe. En el versículo 20, hermano, dice: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. El clamor contra Sodoma se aumenta. Clamor, hermanos, es algo que está constantemente gritándole al Señor. Ahorita yo le voy a decir el significado de lo que es el clamor, pero la Biblia nos revela, la palabra de Dios nos revela que la misma injusticia clama a Dios para que haga juicio con nosotros. La voz de la misma injusticia sube hasta el trono de Dios y nos acusa delante de Dios. La iglesia no debería ignorar el carácter de Dios, hermano. La iglesia ignora el carácter de Dios. La iglesia, o los convertidos, o los que vienen a los pies de Cristo, ignoran, hermanos, el carácter de Dios, como Dios es santo. Y cuando Él hizo la tierra, el universo y todo lo que Él hizo, Él lo hizo con santidad. Está la santidad de Dios en todas las cosas que Él ha hecho, porque Él es santo. Él no va a hacer alguna cosa de las que Él hizo, hermano, no la va a hacer con injusticias, sino que Él todo lo hizo santo, puro y perfecto, hermanos, para que nosotros seamos así como Él, que nosotros tengamos el carácter, porque dijo Él que iba a hacer a los hombres, a nosotros nos hizo a la imagen de Él. En la imagen de Él, hermanos, si usted voltea a ver a Dios, Él es santo.
¿verdad? Él no practica el pecado, Él no practica la injusticia. Entonces todo lo que Dios hace, hermano, lo ha hecho similar al carácter de Él, que es santo, ¿verdad? Entonces nosotros desconocemos que cuando Dios hizo todas las cosas, las hizo con el carácter de la santidad. ¿Me está entendiendo, hermano? Dios es 3 veces santo, hermano. Él es 3 veces santo. Imagínense con la santidad que Él creó las cosas. Cuando quebramos una ley divina, hermano, es como que se prende una luz. No sé si usted conoce los carros, todos traen carros modernos, ¿verdad? Si su carro, hermano, le falla algo, le prende una luz y le dice algo de como le falta el servicio a tu motor, ¿verdad? O se le prende simplemente una luz que aparenta el motor, se mira el motor ahí, una luz roja o una luz amarilla, dependiendo de qué sea, y le avisa a usted que hay un problema en ese carro. Entonces usted, hermano, va y lo lleva al taller y le mete en una computadora, y por medio de esa computadora que le meten, ahí dice es el sensor P2, un ejemplo, ¿verdad? Y ya van a ver qué es el P2, hermanos, y eso significa que quizá, es un ejemplo nomás, los sensores del oxígeno están fallando. Entonces ya saben cuál es el problema del carro. Cuando Dios creó todas las cosas, hermano, yo creo que las fabricó similar a eso. Nosotros espiritualmente tenemos un sensor, que nosotros pecamos contra el Señor, se prende una luz y el Señor puede ver que hay algo mal en nosotros. ¿Sí me puede entender? Entonces, hermano, es difícil de engañar al Señor, porque cuando nosotros cometemos injusticias, mentiras, engaños aquí en la tierra, si eso lo sabe Él antes de haber sido rescatados y comprados con su sangre, ¿usted cree que Él no lo va a saber después que fuimos comprados con su sangre? Él lo sabe todo, hermano, antes y después. Pero hay una gran diferencia cuando usted lo hace antes, Dios no se lo toma en cuenta porque lo hace sin conocimiento. Pero cuando lo hace después, hermano, es otra historia diferente. Hoy yo quiero que ponga atención, ¿verdad? No estoy hablándole yo a usted directamente, sino es el Señor, porque es su palabra de Él, ¿verdad? En Génesis 4, hermano, capítulo 10, versículo 12, miramos otra luz, ¿verdad? Otro warning donde dice: y Él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Cuando Caín mató a Abel, no hubo alguien, porque nadie se dio cuenta que había matado a Caín a Abel. Pero la misma sangre clamaba a Dios. La misma sangre gritaba al Señor y pedía justicia. Esa es otra de las segundas, ¿verdad? Partes que la Biblia nos enseña, cómo el mismo clamor de la injusticia clama al Señor, ¿verdad? Y en esta ocasión la sangre de Abel, hermano, clamaba a Dios por justicia. Y Dios mismo le dice: ¿qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? Él se quiso esconder, quiso aparentar que aquí no pasaba nada. Incluso le dijo: ¿acaso yo soy la niñera de mi hermano? El Señor le dijo: la sangre de tu hermano clama desde la tierra hacia mí. Es como que él quiso engañar a Dios pensando que nadie miró, nadie va a saber. Mis papás, pues les puedo decir que un león se lo comió, que un oso lo devoró, y simplemente ellos no van a saber qué pasó. Pero Dios sí sabe todo lo que pasa aquí en la tierra. Entonces nosotros, hermano, la iglesia ignora el carácter de Dios, la iglesia ignora la santidad de Dios, y la iglesia piensa, hermano, que nosotros podemos continuar viviendo como vive el mundo y simplemente, hermano, pedirle perdón al Señor. Y no es así, no es así. Mucho pueblo de Dios, hermano, se va a quedar en vergüenza en el día del juicio por cuanto nunca se apartaron del pecado y de la iniquidad. El pueblo de Dios, cuando el Señor viene y lo compra a usted, hermano, lo compra, y dice la Biblia que nos quita un corazón que tenemos de piedra y nos da un corazón de carne. Y dice la palabra de Dios que cuando el Señor hace esa obra, también saca el espíritu que tiene usted malo y le da un espíritu renovado conforme al espíritu del Señor, ¿verdad? Se supone que usted ya es una criatura nueva. Ya usted no sigue siendo la criatura vieja que usted, aquella criatura ignorante del pecado, usted ya no lo es más. Ahora usted tiene un conocimiento del carácter de Dios. Usted sabe que Dios es santo y que el Señor requiere y demanda santidad de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanos, ya no podemos practicar el pecado de ninguna manera si es que hemos sido renovados conforme a la palabra del Señor. Pero si nosotros volvemos a cometer pecado, quiere decir que hay un problema. Ahí hay un problema grave. Porque yo digo que Dios me renovó, pero yo sigo en el pecado. Entonces no concuerda, porque el Señor hace cosas nuevas, renovadas, ¿verdad? Entonces allá hay un problema. Ahora, cuando nosotros venimos a Cristo, hermanos, vamos a caminar sin el Espíritu de Dios. O sea, como los discípulos caminaron 3 años y medio con el Señor, y el Espíritu de Dios no entró en ellos, hermanos, sino hasta que vino el Espíritu Santo. Pero ahora el Espíritu Santo ya está aquí.
No tenemos que esperar 3 años para que el Espíritu Santo venga, ¿me entiende? A veces, hermanos, no nos convertimos bien, o la manera como nos explicaron, nos enseñaron no es la correcta, ¿verdad? Entonces nosotros creemos, hermano, que podemos seguir pecando, porque hay muchas iglesias que predican que usted simplemente le pide al Señor, perdón al Señor en la tarde, y se acabó el problema. Y cada día que pasa, hermano, sigue siendo la misma historia, y no es así, hermano. Hay pueblo, hermano, de Dios que tiene ya 10 años de convertido, 20 años de convertido, hermano. Y, hermano, cuando necesitan recurrir a la mentira, le dan la espalda a Dios. A veces confían en Dios y a veces confían en el diablo, porque dice la palabra de Dios que el diablo es padre de la mentira. Entonces, cuando usted, hermano, practica la mentira, se convierte en hijo del diablo. Muchos dicen que confían en Dios, hermano, pero tienen que mentir o engañar para facilitarse a sí mismos sus objetivos. ¿Cómo puede decir confiar en Dios y mentir a una persona? ¿Cómo usted puede decir yo confío en Dios, Dios es mi salvador, Él es mi sanador? Pero, hermano, cuando se presenta un problema o algo que usted tiene que mentir. ¿Cómo es eso? Yo confío en el Señor, Él es mi sanador, Él es mi salvador, Él es mi proveedor. Y luego viene usted y miente. ¿Dónde está la confianza? ¿Es verdad que tiene confianza o es una mentira? Y hay muchos tipos de mentiras, hermano. No es solamente esa, pero hay muchos tipos de mentiras que confiamos en Dios con nuestros labios, pero en nuestro corazón no confiamos en Él verdaderamente, porque lo respaldamos en el diablo, lo respaldamos en el padre de la mentira. Entonces, cuando nosotros queremos, hermano, queremos agradar al Señor, nos portamos santos, dignos, ¿verdad? Andamos en santidad, alabamos al Señor. Pero cuando nosotros necesitamos recurrir al diablo, hermano, vamos y le damos la espalda al Señor y agarramos lo que el diablo siembra en nuestros corazones, que es la mentira. Entonces es algo contradictorio, hermanos. No puede ser esto, no puede ser así. Muchas personas, hermano, ponen como pretextos. 1 Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Esta es la excusa que pone la iglesia hoy en día, hermano. Es que la Biblia dice que tenemos abogado. Si pecamos, tenemos un abogado. Aquí dice la Biblia, pero ¿por qué no continúan leyendo más para abajito, hermano? Ahí abajito, mire, en el versículo 3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Una persona que engaña, roba, adultera, miente, guarda los mandamientos del Señor, ¿verdad que no? Entonces, ¿podemos respaldarnos de vez en cuando en una mentirita? Es que, hermano, necesito, es que usted no sabe mi situación, yo le voy a pedir perdón al Señor y sé que me perdone. ¿Confías en el Señor? Y si confías en el Señor, pues ¿por qué mientes? Si Él es tu proveedor, entonces ¿por qué mientes? ¿Por qué engañas? ¿Por qué adulteras? Y es que hay muchos tipos de mentiras, hermano. Y si continuamos leyendo más abajito, hermano, en el versículo 4 dice: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, ¿qué es él? Un mentiroso. Mira cómo no hay necesidad de ir a echar la mentira a una persona, pero simplemente con el hecho de no guardar sus mandamientos, usted ya es un mentiroso. Yo soy un mentiroso. Mira esto. Entonces, ¿de dónde agarran? Si lo dice la palabra de Dios, si alguno pecare, pero lo habla como si, en realidad yo creo que es bien difícil que una persona que tiene el Espíritu Santo peque. Y muchos agarran, por ejemplo, Pedro, ¿verdad? Que Pablo reprendió a Pedro, pero ponga atención a cómo lo reprendió. En el tiempo de antes de Cristo había una ley, hermano, que se tenían que circuncidar los hombres. Había reglas que tenían que seguir, ¿verdad? Entonces cuando el Señor viene, entra en Pedro, ¿verdad? Su espíritu entra en Pedro, y Pedro empieza a predicar la palabra de Dios. Él se quedó en Samaria, en Jerusalén, donde todos practicaban la misma ley. El problema de Pedro, en el pecado de Pedro, hermano, fue que él seguía las mismas reglas de la ley mosaica. Y ahora venía la ley de la gracia, la doctrina de la gracia de Cristo. Entonces él se confundió, porque en cuanto Pedro le reclamó, hermano, él reconoció su pecado y se apartó. Ya no dice que siguió haciendo lo mismo. Entonces, uno como cristiano puede cometer errores, hermano, pero no puede permanecer en el pecado. Si lo hace una vez y se le reprende, hermano, no lo haga una segunda vez. Porque si siguiéramos la palabra de Dios al pie de la letra, como dice, hermano, yo me quedé sorprendido por un versículo que encontré en la Biblia. Dije, pues si hacemos esto en la iglesia se queda sola. Vaya a primera de Timoteo, versículo 5, capítulo 20, siervo, por favor. Hay muchas formas de mentir. Si usted dice que le conoce al Señor y no guarda sus mandamientos, hermano, esa es una mentira.
Versículo 6 de ese mismo dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Miren lo que dice 2 de Timoteo. ¿Qué dice, hermanos? A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Imagínense cuando un hermano aquí cometa un segundo pecado. Hermano José, póngase aquí en pie, por favor. Vamos a reprenderlo porque usted anda en el pecado. Ya lo agarramos 4 veces borracho. Imagínense, va a ser, hermano, hombre, ya no vuelvo yo a la iglesia. Pero ¿saben que porque no obedecemos esa palabra de Dios, por eso las iglesias están llenas de gente del mundo? Porque no hacemos lo que la palabra dice. Y si lo hacemos, hermano, al último se va a quedar la iglesia sola. Hay muchas cosas en la Biblia que el Señor nos enseña que debemos de hacer, hermano, y hoy en día no se practican porque en realidad se quedan solas las iglesias. Pero va a haber una sorpresa un día, hermano. Un día va a haber una sorpresa en el Señor, porque Él dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, ¿verdad? Si uno hace esas cosas, pues se cree perfecto. Y ¿a poco usted no ha pecado? ¿A poco usted no ha hecho nada malo? Pues sí lo he hecho en el pasado. Ahora yo trato de vivir una vida consagrada al Señor, ¿verdad? Santiago 5:4, hermano, un ejemplo más, ¿verdad? Del clamor del Señor. Dice Santiago 5:4: he aquí, clama el jornal de los obreros. Aquí no dice que está clamando una persona. Aquí dice que el mismo jornal de los obreros clama. Dice que ha cosechado vuestras tierras, el cual por engaño, hermanos, fueron engañados. No les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado ha entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. He aquí, clama el jornal de los obreros. Mira cómo la misma injusticia clama a Dios. Y nosotros nos escondemos a veces de los hermanos, que no me mire, que no sepa, que no le diga. Pero hermano, y yo a ver que me gano con saber. El Señor ya lo sabe, que Él es el que va a hacer los juicios. Él es el que ejecuta la sentencia, hermano. Entonces, a veces, hermano, nosotros nos pasan cosas que no sabemos ni de dónde vienen. Y la palabra dice en Proverbios 26:2, hermano. Dice la palabra de Dios: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Las cosas que nos suceden, nos acontecen a diario, hermano, tienen una causa. Nosotros la desconocemos porque Dios no actúa inmediatamente cuando usted peca, hermano. Cuando Adán y Eva pecaron, en el momento no sucedió nada. En el momento ellos no miraron que sucedió nada. No se abrió la tierra que los tragó a los dos. Pero cuando el tiempo vino, después dijo el Señor: la tierra será maldita por causa de ti, hasta que la empiece a trabajarla y que empiece, hermano, a sembrarla y que mire y que no le da fruto. Yo pensé que el Señor en el momento me iba a castigar, ¿verdad? Cuando Eva estaba pariendo, hermanos, casi se muere de los partos. Yo no sabía que iba a ser así, ¿verdad? Y así, hermano, hoy en día pasan cosas en nuestras vidas, como las enfermedades, como lo que estaba diciendo mi hermana, ¿verdad? Un testimonio acerca de que fue liberada de la tristeza, porque la tristeza también es un espíritu, hermano. Y estas cosas, esos espíritus vienen con una causa. Hay algo que provocó que ellos vinieran a nuestras vidas. Siempre hay algo que provoca tanto la ruina, la pobreza, hermano, la miseria, hermano, la necesidad de las enfermedades, los accidentes, hermanos. Todas esas cosas, hay maldiciones que nos persiguen cada día. Y quien ejecuta esas maldiciones son los espíritus que nosotros no podemos mirar. Entonces nos pasan cosas a diario que uno no entiende, porque yo he sido testigo de cosas sobrenaturales que me han pasado, que no he oído el ruido y no lo he mirado con mis ojos. Pero, por ejemplo, hace un tiempo atrás cayó algo arriba de una camioneta a un lado de mí, y la camioneta se sacudió como si hubiera caído algo fuerte, como un terremoto. Y cuando se sacude así, y yo escuché el golpe que le cayó a la camioneta, y yo, hermano, la camioneta estaba cerquita de mí, y de aquí está el hermano. Yo estaba parado a un lado de la camioneta y volteé a mirar la camioneta, hermano, y no miré que le cayó nada. Y yo me bajé de mi camioneta, porque estaba sentado en mi camioneta con el vidrio bajado, y subo a ver dónde le cayó lo que le cayó a la camioneta, porque todavía se estaba moviendo. Hermano, no había absolutamente nada, ni siquiera había un golpe. Pero yo oí el golpe y miré cómo la camioneta se meciaba. Entonces, ¿qué fue eso? ¿Cómo se meció si no fue nada? ¿Y cómo oí ese golpe? Entonces hay cosas que nosotros ignoramos, hermano. Nosotros no podemos ver lo que sucede en el mundo espiritual. Y puede pasar, es como gente que oye que se cayó algo en la cocina y se quebraron todos los vasos, y usted va y no hay nada. Es algo similar, hermano. Son demonios. Sabes que hay un mundo sobrenatural que nosotros no podemos percibir, no lo podemos ver. Ahora yo le quiero enseñar qué significa la palabra clamor, hermano. Porque también esa palabra, hermano,
cuando uno ora, dice la palabra de Dios que el que clama a mí, yo te responderé. Nosotros oramos siempre, y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Usted está orando, ¿verdad? Pero clamar, hermano, no significa lo mismo que orar. Mire, la palabra clamar significa conjunto de voces y gritos proferidos por una multitud. O sea, muchos o muchas personas clamando, gritando, porque son gritos. No, son gritos, hermano. Y de una multitud o muchos al mismo tiempo. En especial para quejarse de algo. Para quejarse de algo, para pedir algo, clamar a alguien, gritos de dolor o queja. Eso significa el clamor. Entonces a veces nosotros oramos al Señor, sáname, Señor, por favor, sáname, Señor. Pero nunca le dice, Señor, ten misericordia de mí, sáname, Señor. Así no ora las personas, hermano, así se clama al Señor. Usted grita en su desesperación al Señor y le dice, sáname, ten misericordia de mí, Señor, pero con un clamor fuerte, hermano. Eso es clamar. Así el pecado de Sodoma, hermano, clamaba al Señor con gritos, hermano, de queja. Y así es como nosotros debemos de orar también al Señor, clamando al Señor. Y yo le garantizo que Él nos oye, porque a mí me ha escuchado y yo soy testigo y le puedo testificar de muchas cosas que el Señor ha hecho en cuestión de minutos, hermano. Ha cambiado, hermano, el ambiente de mi casa en cuestión de minutos. Cuando uno clama en una desesperación grande al Señor, Él le va a escuchar. Yo hay momentos que le he gritado al Señor Jesús, así como grité, hermano, y más fuerte, le he gritado al Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, escúchame, Señor Jesús. Le he gritado, hermano, que quedaba hasta ronco, porque le clamo al Señor con todo mi corazón que me escuche, y Él escucha, hermano. Él mismo nos lo dice con el ejemplo de la mujer aquella que dice que un hombre juez que no le hacía caso porque no tenía temor del hombre, ¿verdad? Ni de Dios, pero por cuanto era persistente en su quejar, el hombre le hizo justicia. Y así es Dios con nosotros, hermano. Ahora, ya sabiendo una vez qué significa clamar o clamor, hermano, muchos de los hermanos tienden a medir el pecado, dividen los pecados grandes de los chicos, y esto es en el pueblo de Dios. No estoy hablando del mundo, el mundo no divide nada, pero el pueblo de Dios divide los pecados, hermano. Es como que ellos empiezan a crear una mentalidad que dice, no, es que los pecados chiquitos sí los puedo hacer. Por ejemplo, yo hice una lista aquí de pecados, ¿verdad? La mentira, hermano. Mentir a las personas o a ciertas personas, o en general a todo, mentir. Ese es uno de los pecados número uno en la iglesia del Señor. El Señor no le agrada al pecado, el Señor no le agrada nada de eso. El número dos, hermano, es el engaño. Aparentar ser santo o que vive una vida en santidad. Aparentar. Eso también es engañar, porque realmente no somos lo que realmente somos, ¿verdad? Aparentamos que somos algo que no somos, o también engañar a alguien por medio de decir algo que no es verdad. Eso es el engaño. Y esos son los pecados, hermano, que están en la iglesia. El homicidio, hermano. Usted dice, pero los hermanos, no, usted no va a matar con una pistola ni con un cuchillo, pero la palabra dice que el que aborrece a su hermano es homicida. Esos pecados, hermanos, son homicidios de corazón. Y también es pecado delante del Señor. Y el Señor los aborrece, los detesta. Todo lo que es pecado. El cuarto pecado, hermano, es la vanidad. ¿Qué es la vanidad? Tener un concepto de ser mejor que los demás. Creer que usted es más listo, creer que usted es más inteligente, creer que usted está más guapo, creer que usted está más fornido, creer que usted está más alto y que se mira mejor porque uno que está bajito, o creer que usted está más delgadito y que se mira mejor que el gordito, o que usted está blanquito y que usted se mira mejor que el prietito, o viceversa, ¿verdad? Eso es ser vanidoso, hermano, y el Señor no le agrada esas cosas, porque Él hizo tanto el prietito como el blanquito, hizo el chaparrito como el altito, Él hizo, hermano, el flaquito como el gordito, Él nos hizo a todos. Amén. Si usted voltea a ver la mano, mira, voltea a ver sus palmas, sus manos, sus dedos no son iguales, son diferentes todos. ¿Cuál no le gusta? Vamos a echarlo. Usted va a decir, no, pues todos me gustan. Bueno, así nos hizo el Señor a todos. Entonces eso es parte de la vanidad, hermano. Ahora, el otro pecado es el adulterio de corazón. No adulterio literal, pero adulterio de corazón. Codiciar hombres o mujeres en su corazón. Muchas personas, ¿verdad?, miran novelas y ay, que me hubiera tocado a mí ese. ¿Y cómo fuera mi vida si me hubiera tocado a mí ese? Ay, qué guapote, o qué bonita, mira, uy, si yo anduviera con esa. Y empiezan a generarse unas ideas, hermano, y está codiciando a otra persona. Eso también es adulterio de corazón, hermano. Mirarse con una persona que no es su esposa e imaginarse una vida con esa persona.
Mirar una novela, mirar un cuerpo bonito, tanto de hombre o de mujer, y generar una mentalidad que usted está con esa persona o que usted se casa con esa persona. Eso no le agrada al Señor, eso se llama adulterio de corazón. El otro pecado, hermano, de la iglesia, que está dentro de la iglesia, es la codicia. Ser codiciosos, hermanos. La codicia es deseo inmenso de tener cosas materiales, riquezas materiales. Es un deseo, hermano, que la gente trabaja y trabaja y trabaja para tener más y para tener más y para tener más. Y se olvidan del Señor. Se olvidan de tener una relación personal con el Señor. Esos son los pecados, hermanos, que habitan en la iglesia. Que las personas que realmente no tienen una relación personal directa con el Señor, hermano, cualquier momento caen en cualquiera de todos esos pecados. Caen en la mentira, en el engaño, en el homicidio, en la vanidad, en el adulterio de corazón y en la codicia. No necesita tenerlos todos, hermano. Uno que usted tenga es suficiente. El Señor, hermano, aparta su rostro de usted. Es lo que el Señor hace. Por eso la iglesia debe de apartarse de todas estas cosas. Colosenses 3, capítulo 9 y versículo 10, hermanos. Dice la palabra de Dios. Y ponga atención, hermano, lo que dice. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Revestiendo a la imagen del que lo creó, y se va renovando hasta el conocimiento pleno, es completo. Tenemos que tener un conocimiento completo del que creó este cuerpo. ¿Se me está entendiendo? Si es cierto que hemos nacido de nuevo y ya nos hemos despojado del viejo hombre, ¿cómo es posible que continuamos viviendo conforme al viejo hombre? ¿Sabe de que si seguimos pecando, hermano, como el viejo hombre, eso quiere decir que no ha habido un nacimiento genuino en nosotros? Porque continuamos en la mentira, continuamos en el pecado, y la palabra de Dios dice que cuando somos revestidos del nuevo hombre, estamos hechos a la imagen del que nos creó, y la imagen del que nos creó es santa. Él es santo, hermano. No puede haber pecado en nosotros si hemos renacido de nuevo. Si usted sigue practicando estos pecados, déjeme decirle, hermano, que usted no ha nacido de nuevo. Y no nomás usted, cualquier hermano en todo el mundo no ha nacido de nuevo. Y por cuanto no ha nacido de nuevo, hermano, no puede entrar en el reino de los cielos. No va a entrar en el reino de los cielos. Porque es necesario que nazcamos de nuevo otra vez para poder entrar al reino de los cielos. Porque el que no naciera de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces es necesario, hermanos, nacer de nuevo. La palabra de Dios lo dice en 1 Timoteo 5:20, fue el versículo que les mostré, ¿verdad? Que a los que persisten en pecar, que los reprendamos delante de todos para que los demás también teman. Si se practica toda esta palabra, hermano, conforme a la palabra de Dios, las iglesias se quedarán solas. Habría muy pocas personas, hermano, que asistirían a la iglesia. Si incluso en las iglesias que se predica la verdad y la santidad, hermano, hay pocas personas. Porque aún de la misma iglesia, de los mismos que vienen a la iglesia, continúan en el pecado, hermano. Y cuando hay prédicas, o cuando se predica siempre la santidad, cuando se predica siempre el pecado, hermano, muchas personas no resisten la palabra. Se les hace muy pesado y muy fuerte para ellos, hermanos, y mejor se van. Una iglesia donde esté más cómoda, donde no prediquen tanto tan fuerte del pecado. Pero déjenme le digo, hermano, que un día vamos a estar en la presencia del Señor y ahí no se va a tolerar nada de pecado. Y como no se va a tolerar nada de pecado, los que tienen poquito pecado no van a entrar ahí. Entonces por eso es necesario que las iglesias clamen, hermano, de la santidad, para que todos los hermanos, hermano, se despojen del pecado. Es necesario que todas las iglesias predicaran la verdad del Señor. Y yo le garantizo que hasta si en la iglesia católica, hermano, en todas las iglesias que hay en el mundo se predicara la verdad como el Señor manda, hubiera mucha gente convertida, hubiera mucha gente obedeciendo al evangelio del Señor. También habría mucha que no le va a interesar, hermano, porque muchos dicen amar al Señor pero no le aman, solamente de labios. Como dice su palabra, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sí me están entendiendo? Mateo 7:15 al 20. Un día, hermano, el Señor, hermano, va a declararnos delante de sus ángeles. Si obedecimos, hicimos lo justo, lo recto, lo que Él le agrada, Él nos va a reconocer, pero también nos va a desechar si no obedecemos al Señor. Mis prédicas, hermano, no son para golpear a nadie. Mis prédicas son para que entremos todos al reino de los cielos, hermano. Que se despoje de todo pecado. Vivan la vida en santidad. Mateo 7:15 al 20 dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos,
buenos frutos, dice, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Escuchen el 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. La obediencia y las buenas obras son los frutos buenos de las personas, ¿verdad? La desobediencia y las malas obras son los frutos malos. Entonces, por los frutos vamos a conocer a las personas. Una persona que miente, que roba, que adultera, y no ocupa hacerlas todas, pero una que haga. Supongamos que el hermano Enrique le va a decir a usted una mentira ahora, le va a decir: ay, que hermanos, vamos a tener servicio el jueves a las 8 de la noche. Yo se los digo, públicamente lo estoy diciendo, ¿verdad? Y si llega el miércoles, ahora es miércoles, hermano, y el hermano Enrique no se aparece. Y el hermano Enrique está consciente de que dijo una mentira. Él sabía que no iba a haber servicio. Es un ejemplo nomás. ¿Cómo van a mirar ustedes? Pues el hermano Enrique, ¿por qué no vino si él dijo que iba a haber? No se queda, hermano, nomás estaba jugando. Ya no voy a tener credibilidad. Hermanos, la semana que vamos a tener culto el domingo a las 5 de la tarde. Pues, ¿pero estará jugando o estará diciendo la verdad? ¿Vendremos o no vendremos? Amén. No, se presentan todos y otra vez no vengo yo. ¿Qué va a pasar? Van a perder la credibilidad. Van a decir: hermanos, es mentiroso. Porque él dice que va a haber servicios y no los hace. Y me convierto en un mentiroso, ¿cierto o falso? O me van a mirar como una persona honesta. No. Yo solo quemé mi integridad. ¿Quién es la culpa de todos ustedes porque ustedes no me entienden? No, es la culpa de mis propias palabras. ¿Me entienden? Porque yo solo me estoy quemando mi integridad por causa de lo que estoy diciendo. Miren, en Hebreos capítulo 10, versículo 26, yo le voy a hacer una pregunta después de que leamos estos versículos. Escuche bien y léalo con atención, hermano, porque yo no estoy inventando, ¿verdad? Hebreos capítulo 10, versículo 26 dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. Y luego el 28 dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversible. Violando la ley. La ley sí fue dada para que se cumpla, no para que la viole. La gracia también es dada para que la cumpla, para que viva obedeciendo los mandamientos del Señor, no para que los viole, ¿verdad? Dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Ponga atención aquí, en la cual fue santificado. Uno que dice que nació nuevo, que fue santificado. Dice: e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Afrenta significa deshonra o decepción. ¿Usted cree que si yo tengo el Espíritu Santo, yo peco, lo decepciono o lo deshonro, sí o no? Si usted tiene su esposo o su esposa y se va con otra, ¿lo decepciona y lo deshonra a usted o no? Exactamente eso es lo que sucede. El que hiciera afrenta, al que deshonre al Espíritu de Dios, al Espíritu de gracia, dice: por gracia sois salvos, no por obras, por la fe. ¿Entiende? Ahora, ¿qué es lo que usted entiende entre el versículo 26 y 27? El que viola la ley el 26 dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Una vez que usted ha sido santificado y limpiado, usted es una criatura nueva. Ya tiene conocimiento del bien y del mal. Usted ya no puede pecar, hermano, porque si usted peca, sus pecados, yo no sé si usted está entendiendo, ¿tienen perdón según esta palabra o no tienen perdón? Dice: sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. El hervor del fuego es el infierno. El hervor del fuego es el infierno. No podemos, hermano, nosotros continuar en el pecado, ni pecaditos pequeñitos como los que mencionamos ahorita. Porque esos pecaditos, hermano, el adulterio de corazón nadie lo sabe, solamente usted. Pero ese sensor que el Señor le puso en usted va a clamar al Señor y va a pedir justicia. No ocupo saberlo yo, con que usted lo sepa. Ese resentimiento que siente usted por su hermano, no lo ocupo saber yo. El Señor lo sabe porque le puso sensores en su corazón. Todo lo que Él creó, lo creó con una naturaleza santa. Y en cuanto algo falla, automáticamente Él sabe que algo falló. Algo se ensució, se prende esa luz delante de la presencia del Señor. Entonces, según la palabra de Dios, hermano, yo entiendo que un cristiano no debe de pecar.
Porque si continúa pecando, ya no hay perdón de pecados. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero en las iglesias no se predica eso. En la iglesia se predica: no, hermano, si usted miente, pídale perdón al Señor y siga mintiendo. Mañana le pida aire. Nomás no vaya cada noche sin pedirle perdón al Señor por sus pecados. Hermano, nosotros podemos pedir perdón por los pecados que hemos cometido en nuestra ignorancia. Pero ¿qué hay de los que hacemos cuando tenemos el conocimiento? ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice para los que pecan teniendo el conocimiento? Porque hay pecados que cometemos sin tener conocimiento. Y ahorita le voy a explicar un poco más acerca de eso. Pero ¿qué hay de esos pecados que cometemos? Yo sé que es malo el adulterio, pero yo continúo en el adulterio. Yo sé que es mala la pornografía, pero yo me la paso en mi celular viendo pornografía. Pero yo soy santo. Yo soy santo. Aquí estoy predicando, yo allá viendo pornografía, hermano. Usted no sabe, pero el Señor sí lo sabe. Entonces, cuando se descubra mi vergüenza, hermano, usted va a decir: ese hermano, ¿cómo que ve la pornografía y está ahí? Ese hermano, ¿cómo que anda en adulterio y está ahí? Ese hermano, ¿cómo que anda en la mentira y está ahí? Pues va a ser más duro el castigo para nosotros, hermano. Y hay muchas personas, hermano, muchos pastores en la iglesia predicando que no se preocupen, usted puede seguir pecando. Y venga, yo oro por usted. Y hermano, usted me va a decir: hermano, entonces ¿usted qué va a hacer? Hermano, yo le voy a decir: usted no puede pecar. Y se lo estoy diciendo desde aquí, no podemos pecar. Si es que realmente hemos nacido de nuevo, dice la palabra de Dios, que la simiente que permanece en nosotros no nos deja pecar. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, mucha gente, hermano, no puede aceptar esto. No, pero es que somos humanos, vamos a seguir pecando. No, somos humanos. Pero lo que pasa es que somos unos sinvergüenzas. Hermano, el pecado a nosotros no nos cuesta. ¿Cuánto pagó usted por los pecados que le perdonó el Señor? Son gratis. Y ahora yo le voy a poner un ejemplo, hermano. Si yo ahorita le digo a usted: ¿saben qué, hermanos? En la Walmart acaba de llegar un millonario y pagó por todo. Así que usted ahorita puede ir y agarrar todo lo que usted necesite. Vaya, hermano, están regalando todo lo que usted alcance a agarrar. O sea, lo que usted necesite. Vaya, hermano. Yo le garantizo, hermano, que va a ir la gente y van a agarrar más de lo que necesitan. Si usted se lleva los $300 en la bolsa de la Walmart cuando va a comprar y agarra y llena su carrito, hermano, usted solamente agarra lo que va a necesitar y lo va a contar y va a buscar de lo más barato. Pero si usted no va a pagar nada, usted va a correr, agarra uno, agarra otro y corre el otro, ya échate un viaje y viene por otro viaje y corre y agarra y agarra y agarra porque no le cuesta. Pero al Señor Jesús le costó. Y así está el pueblo de Dios ahora, hermano, que dice que son cristianos y pecan y pecan y pecan y pecan porque no les cuesta. Ay, nomás ay, Señor, ay, perdóname. Ay, cárguenselo a la cuenta de Jesús. ¿Me entiende? Ay, cárguenselo a él ya pagó. A él le dice que tengo abogado, hablen con él es mi abogado. Y ellos son unas sinvergonzadas, hermano. Son sinvergonzadas que cometemos a diario. Nos aprovechamos, hermano. Imagínense que sea usted el que va a pagar. Ahora el hermano José va a pagar los tacos de la esquina. Bueno, pues es diferente, ¿verdad? Pues nos invita a los tacos, pero en la sangre de Jesús, con los pecados, Él nos manda que no pequemos. Él dice que Él paga todos nuestros pecados, pero que ya no pequemos más, porque para eso murió Él, para quitar el pecado del mundo, no para que sigamos pecando. Entonces esa es la gran diferencia, hermano, que como nosotros no pagamos, creemos que podemos seguir pecando. Y la palabra de Dios no dice eso, hermano, dice todo lo contrario. Por eso el Señor dice, hermano, que en aquel día muchos les dirán: Señor, Señor, porque creen que son cristianos, siempre vivieron una vida creyendo que son cristianos, pero no lo son. Porque si usted peca, hermano, en los secretos de su recámara, usted no es un siervo de Dios. Si usted peca, hermano, en el trabajo, usted peca, donde quiera que usted ande, usted no es un creyente del Señor. Usted es un desobediente. Cualquier persona que cometemos pecados después de haber nacido de nuevo, hermano, tengamos cuidado porque va a haber muchas sorpresas con el Señor. Va a haber muchas sorpresas con el Señor. Mire, si el Señor hiciera lo que hacía cuando recién comenzaron los discípulos, yo le quiero leer una historia. Vamos a Hechos, cierra capítulo 5, vamos a leer 10 versículos, creo que son 10 o 11. Pero si el Señor hiciera esto hoy en día, hermano, las iglesias estuvieran vacías, hermano, completamente vacías. Mire, Hechos capítulo 5, versículo 1 dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, le puso a los pies de los apóstoles. Aquí está diciendo que la mujer sabía de la heredad que se vendió, pero ellos se pusieron de acuerdo en lo que está diciendo para decir que fue otro precio, no fue el precio, ¿verdad? ¿Qué es eso, hermano? Es engaño y mentira. Engaño y mentira. Dice: y dijo Pedro a Ananías:
¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola, o sea, teniéndola tú, no se te quedaba a ti. O sea, ¿quién te la pidió? Nadie te la pidió, era tuya. No tenías que haber comprometido a decir que le ibas a dar. Dice, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. El Espíritu de Dios lo mató por engañador y por mentiroso. En ese momento cayó muerto, hermano. Si el Señor hiciera eso hoy en día, hermano, ¿cuántos estuviéramos vivos de aquí? No contesta. ¿Cuántos estuviéramos vivos de aquí? Porque cuando no metemos a un hermano, le metemos al gobierno. Cuando no le metemos al gobierno, le metemos a un policía. Cuando no le metemos a un policía, le metemos a la esposa, al esposo, al primo, al tío, al abuelo, al sobrino, al vecino. Y eso es puras mentiras. Si hemos sido renacidos de nuevo, ¿cómo practicamos las mentiras? Por eso le digo, si el Señor hiciera lo mismo que hacía en aquel tiempo, hermano, hubiera una mortandad grande. Yo creo que peor que el coronavirus, hermano. Es cierto, pues, ¿qué virus es ese? Es el virus de la mentira, el virus del engaño. Versículo 6 dice, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. La mujer, ¿dónde estaba? Ya se fue de compras, acaba de agarrar todo el cheque de la vendimia. Dice, pasado un lapso como de 3 horas después, sucede que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido, que su esposo le estaba muerto. Ella no sabía, andaba de shopping, ¿verdad? Comprándose vestidos largos. Dice, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, la vendimos en tanto. Y Pedro le dijo, porque conveniste en tentar al Espíritu del Señor, he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Y qué sucedió después, hermanos? Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y la iglesia, hermano, dijo, no, yo no voy a mentir, porque si miento me muero. Si el Señor continuara haciendo lo que hacía en aquel tiempo, hermano, hubiera mucho temor de siquiera decir una mentira, porque uno sabría que si lo dices te mueres. Y peor tantito, hermano, que usted le mintiera a su pollo y hey, ¿sabes qué? Pues sabes que no andaba donde te dije y pum, cae muerto. Va a decir, ay, ¿por qué se murió? Y que cada que uno de nosotros le dijera una mentira que era muerto, hermano. Imagínense nada más. En realidad, esas cosas el Señor las hace por amor, porque nosotros tendríamos temor a hacerlo. Pero como eso ya no sucede hoy en día, hermano, usted puede decir 1000 mentiras y no pasa nada. Pero un día sí va a pasar. Un día va a ser excluido del reino del Señor. Por eso, hermano, hoy todavía tenemos vida y tiene que ponerse a cuentas con el Señor y estar firme, hermano, porque esto usted va a perder su vida eterna. O sea, una eternidad, hermano. Aquí no son 50, 60 años, son una eternidad. Es una eternidad, hermano, una eternidad que no tiene fin. Eso es una eternidad. Necesitamos nosotros, hermanos, ponernos a cuenta con el Señor, pedirle perdón, porque, hermanos, si nosotros no nos apartamos de la iniquidad, del pecado, no vamos a ver al Señor. Y es que, hermano, no ocupa hacer un pecadote grandote. Cualquier basurita, hermano, un resentimiento en contra de su hermano, un pensamiento malo en contra de su hermano, un pensamiento de codicia, de deseo, hermano. Es todo lo que usted necesita para contaminarse. ¿Cómo podemos librar todo eso? Reprendiendo el rechazo, todo pensamiento negativo, y lo traigo a los pies de Cristo. Señor, límpiame de todo pecado, perdóname por esos pecados, Señor. No es mío ese pensamiento, yo no lo quiero pensar. Rechácelo, hermano, no lo haga, no lo practique, no engañe, no robe, no adultere, hermano. Hay muchas formas de pecar, hay muchas formas de mentir también. No solamente con la palabra, sino hasta con el testimonio no puede mentir. Mire, en Romanos capítulo 6, versículo 1 al 3, dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Mire lo que dice: porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si usted ya fuera nacido, usted ya murió, hermano, ¿verdad? Usted ya murió, ya murió, porque el bautismo significa la muerte y salir de las aguas significa resurrección. Usted está consciente que usted ya murió a usted mismo, murió a sus deseos, murió a sus pasiones, murió a sus intereses, murió a sus objetivos, murió a sus metas, murió, hermano, a todo lo que usted desea. Quizás usted desea muchas cosas, pero usted, al momento de bautizarse, usted dice: Señor, yo muero a mi propia vida.
y ahora yo voy a vivir para ti. Pero resulta que todavía sigue uno en el pecado. Es lo que está diciendo Romanos 6. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, en ninguna manera. O sea, no sé, en otras palabras, no se puede, no hay manera, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en el pecado todavía? Si ya está muerto. ¿Usted verá un muerto pecando? ¿Cuántos muertos usted mira que están en la cantina? Ninguno. ¿Cuántos muertos usted mira que están en un prostíbulo? Ninguno también. ¿Cuántos muertos usted mira mintiendo, robando, engañando? Ninguno, hermano, porque están muertos. Así nosotros también ya estamos muertos, dice la palabra de Dios en el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cómo entonces es que encontramos en el pecado? Los nacidos de nuevo. ¿Cómo es eso? ¿Es contradictorio a la palabra de Dios o no lo es? Si usted continúa pecando y usted dice que nació de nuevo, algo está mal. En realidad no nació de nuevo. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que no ha nacido de nuevo. Hace tiempo, hermano, yo prediqué que Dios usa nuestras conciencias para comunicarse con nosotros. Pero usted debe saber, hermano, que la conciencia está limitada por el conocimiento. Sí, la conciencia nos dice lo que está bien, lo que está mal, pero la conciencia se basa en la información que usted ha recibido también. Su conciencia le va a acusar y le va a hablar y Dios la va a usar y es la que le va a recordar que usted está pecando contra el Señor. Pero ella va a actuar conforme al conocimiento que usted ha recibido. Porque hay pecados que no son ocultos y nosotros los podemos cometer y no nos damos cuenta que los hemos cometido. ¿Me está entendiendo? Entonces la conciencia, lo que yo le quiero decir, hermano, que la conciencia actúa conforme al conocimiento que usted ya tiene. Por decir, usted ya sabe que robar es malo. La conciencia cuando usted va a robar va a decir, hey, eso está mal. La conciencia no se lo va a decir. Pero hay pecados que usted no sabe que son malos. Por ejemplo, la desesperación. Yo no sabía que la desesperación era mala hasta hace unos días. Yo he practicado la desesperación, hermano, por toda mi vida. Hasta el día de hace una semana atrás, quizá. Hasta que entendí que la desesperación te roba la paz y que sin paz en santidad nadie verá al Señor. O sea, la desesperación en sí misma es pecado. ¿Me está entendiendo? Entonces ahora mi conciencia me dice que si me desespero, estoy pecando contra el Señor. Pues ahora yo tengo que luchar en contra de esas cosas porque es como un tiempo, hermano, mientras uno se adapta. Como por ejemplo la gente que viene a Estados Unidos y llega aquí el primer año o 2 años, no quiere estar aquí, batalla y no quiero y que me voy, que me regreso y que me quedo y es que no me gusta. Y hasta el último, hermano, se adapta y ya se queda tranquilito. Así es la lucha contra el pecado. Que lo saco, que no lo saco, que se regresa y que ahí me trae y me revolcó y ya me levanté y me paré y es porque estaba comenzando apenas. Así es también con el conocimiento. Cuando usted tiene conocimiento, yo acabo de tener conocimiento de la desesperación, ahora tengo que luchar contra eso. Lo rechazo todo desesperación, tengo que rechazarla en el nombre de Cristo. Pero yo tenía una comunicación directa con Dios, aún con la desesperación, porque yo no sabía que la desesperación era pecado. Entonces eso, el pecado que es la desesperación, como yo no lo conocía, no estorba la relación con Dios, porque yo no lo conocía. Supongamos que usted es un adúltero, un ratero, un mentiroso, y usted no sabe que eso es pecado, pero en cuanto viene ese conocimiento de que eso es pecado, mientras eso no viene, usted tiene una relación con Dios. Señor, qué bonito día, Señor, te amo. Pero luego cuando usted sabe que eso es pecado, e inmediatamente, hermano, en cuanto esa luz entra en usted y tiene conocimiento de lo que es pecado, la sonrisa de Dios se borra de sus labios. Si Él está riéndose con usted, lo está mirando y usted automáticamente le llega el conocimiento, le llega esa luz del Señor. El Señor le revela que eso es un pecado y usted persiste en Él. El Señor borra su sonrisa de usted. Estorba la comunicación, la relación que usted tiene con Dios. Su conciencia, hermano, lo va a juzgar en ese mismo momento, lo va a condenar ese pecado. Va a decir, hey, a Dios no le agrada ese pecado. Entonces su conciencia va a decir, yo no sabía. Pero mientras usted no tenía conocimiento de ese pecado, hermano, usted tiene una relación con Dios. Por ejemplo, Moisés, cuando mató al hombre aquel que se estaba peleando, creo, con los israelitas, y Moisés lo mata, hermano, Moisés se va. Dios se le aparece a Moisés porque no había ley, no se sabía que eso era pecado. Entonces Moisés platicó con el Señor y habló con el Señor, y Moisés tenía un pecado. Cuando se revela la ley, hermano, entonces se convierte en pecado. Mientras no hay ley, no hay pecado. No se puede culpar de pecado sin ley. ¿Sí me está entendiendo? Entonces,
cuando una vez que tenemos conocimiento del pecado, hermano, cualquier pecado que nosotros cometamos, automáticamente, hermano, se corta la relación que tenemos con Dios. Su conciencia le va a revelar a usted que está mal, pero ella solamente, el límite de ella es lo que ella conoce. Por eso la palabra de Dios dice que debemos de tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, porque el pueblo perece sin conocimiento, porque le falta conocimiento. Pero mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Pecaban contra el Señor, hermano. Los pecados son espirituales. Pecaban contra el Señor, hermano, y ellos no sabían que estaban pecando. Hacían muchas cosas que ellos eran ignorantes, pero ya había ley, hermano. Ya había ley que juzgaba el pecado. Y ellos seguían cometiendo pecados sin tener conocimiento, pero cuando ya hay ley y usted peca sin conocimiento, las consecuencias van a venir de todas maneras. Pero usted puede tener una relación con el Señor si usted no tiene conocimiento de lo que es pecado. Pero una vez que usted tenga conocimiento de lo que es pecado, su relación con Dios va a ser cortada. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, todo lo que usted ya sabe, hermano, que es pecado, y usted sigue pecando, automáticamente Dios le va a decir, porque sus pecados, sus iniquidades han hecho voltear el rostro de ustedes. Nuestros pecados van a hacer que se aparte el Señor de nosotros. Por eso es necesario, hermano, que la iglesia viva en santidad. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y luego el versículo 14, mire, ¿por qué el Señor quiere que tengamos conocimiento? Versículo 14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, porque hay muchas doctrinas. Dice: por el estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si nosotros tenemos el suficiente conocimiento del pecado, hermano, nosotros vamos a saber exactamente si esas doctrinas son de Dios o no son de Dios, porque el Señor detesta el pecado. ¿Me están entendiendo? Debido a la falta de conocimiento, hermanos, seremos incapaces de agradar a Dios. Si usted no tiene suficiente conocimiento, hermano, usted no va a agradar al Señor. Aunque lo que usted no conoce no lo va a estorbar para que tenga una relación con el Señor, pero en cuanto usted lo conozca, automáticamente usted pierde una relación con el Señor. Y así fue conmigo, hermano. Cada día yo conozco más de lo que es pecado. Y mientras yo tenía sus pecados ocultos, yo tenía una relación con el Señor. Hace 3 años yo tenía una relación con el Señor, pero no tenía el conocimiento que tengo ahora. Pero ahora, entre más conocimiento tengo yo, hermano, se requiere más negligencia. Ser más negligente, ser una persona responsable. Es como cuando usted tiene un trabajo, hermano, y le dan otra posición más arriba, su responsabilidad no es grande. Ahora usted tiene más personas abajo de usted que usted tiene que cuidar, porque si no van a venir en contra de usted. Entre más alto es su cargo en su trabajo, hermano, más responsabilidad la que usted tiene. Y así mismo es también en la palabra del Señor. Entre más conocimiento nosotros tengamos, más dignamente debemos de caminar con el Señor. ¿Sí me están entendiendo? Los escucho muy callados ahora, hermanos. Isaías 59:2 dice que nuestras iniquidades han hecho ocultar el rostro del Señor de nosotros. Pero son las iniquidades que nosotros tenemos conocimiento, las que no tenemos conocimiento, no, hermano. Póngase a sus pies, hermano, por favor. No hay necesidad, hermano, de preocuparse por lo que usted no sabe, siempre y cuando siga, hermano, por completo aquello que sí sabe. Si usted tiene conocimiento de lo que es pecado, hermano, preocúpese por cumplir lo que ya sabe. Y lo que no sabe, no se preocupe. Todo eso lo cubre la sangre de Cristo Jesús. Pero una vez que nosotros lleguemos a tener ese conocimiento una vez más, entonces, hermano, preocúpese por volverlo a practicar también, de no cometer pecados contra el Señor. Hay mucha gente que no quiere saber nada de la Biblia porque ellos creen, hermano, que entre menos sepan, no van a ser juzgados. Yo conozco gente que me dice: es que no me digas nada, porque yo sé que entre más sepas eres más responsable, y si no sabes nada te van a dar por inocente. Pero no es así, hermanos. En Romanos capítulo 2 versículo 11 dice: porque no hay excepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Así que tenemos un compromiso muy grande con el Señor, hermano, de tener que tener más conocimiento. Debemos tener más conocimiento. Amén. Entonces comprométase con el Señor, hermano. El Señor viene pronto. Y acuérdese que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Nosotros, hermano, debemos de presentarnos delante del Señor sin mancha, sin una conciencia limpia de pecado. Amén.
Entonces, no practiquemos el pecado nosotros, hermanos. Busquemos la presencia siempre del Señor. Busquemos siempre adorar al Señor. Ame al Señor con todo su corazón, hermano. Él dio la vida de Él por usted, por mí, por sus hijos, hermano, por sus nietos. Él pagó el precio de toda la descendencia de usted, hermano. Pero nadie va al infierno, hermano, sin conocer del Señor. Nadie va al infierno sin conocer del Señor. Porque déjenme le digo que cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, hermano, yo no sé si usted sepa mucho de esa historia, pero antes de que la destruyera, Lot fue a Sodoma y Gomorra. Era un santo, ¿verdad? Un hombre justo, dice la palabra de Dios. Pero allá se quedó, hermano. Allá se quedó con Sodoma y Gomorra. Se envolvió en el pecado. Quizá no pecó como ellos pecaban, pero ¿qué hace un cristiano en un baile? ¿Qué hace un cristiano, hermano, donde hay fiesta mundana? ¿Qué hace un cristiano, hermano, en una barra, en un prostíbulo? ¿Qué hace un cristiano en esos lugares? ¿Qué hacía Job? ¿Qué hacía Lot, hermano, en ese lugar? Ahora, Dios le dio otra oportunidad a ese pueblo. Mandó, hermano, a Abraham. Porque fíjense nada más el poder de Dios. Abraham con 308 hombres destruyó 4 reyes de 3,000 personas cada rey. Está hablando de 12,000 personas. 3,000 personas, hermano, destruyeron a 12,000. 300 personas destruyeron a 12,000. 300 personas. Cuando los 5 reyes de Sodoma, de Gomorra y todos los alrededores, hermano, eran 5 reyes y no los pudieron destruir. Yo sé que esas personas, hermano, de Sodoma, de Gomorra y sus lugares alrededores conocieron el poder del Dios de Abraham. Tuvieron la oportunidad de arrepentirse y entregarle las vidas a ese Dios, pero no quisieron, hermano. Siguieron otra vez en el mismo pecado. Dios le mandó a Lot y luego les mandó a Abraham, hermano, y aún así no entendieron. No entendieron. Ellos miraron el poder de 300 hombres matar a 12,000 hombres. ¿Cómo eso es posible? Y aún así no obedecieron, hermano. Hasta que el Señor mandó la destrucción sobre esos pueblos. Y Lot se salvó, hermano, pero la esposa de Lot no se salvó. Y dice la palabra de Dios que la tomemos, por ejemplo, a ella, que en su corazón nunca sacó el mundo, hermano. Nosotros no podemos tener el mundo en nuestro corazón, amén. Vamos a cantarle al Señor. Den un fuerte aplauso al Señor Jesús, hermano.